La derogación de las normas es la acción y el efecto del cese de la vigencia de la norma que se produce por la entrada en vigor de una norma posterior incompatible con la norma que resulta derogada. Para entender en qué consiste la derogación, es quizás necesario recordar en qué consiste la vigencia o a qué llamamos la vigencia de una norma. La vigencia hace referencia a la obligatoriedad de una norma. Una norma se aprueba, se publica y una vez publicada produce efectos. Es obligatoria, hay que cumplirla. Esa es la vigencia de la norma. Pues bien, la vigencia de la norma cesa por tres causas: la derogación, la anulación y la decadencia. La causa normal de cese de la vigencia de una norma es la derogación. La derogación, como decíamos, es la acción y el efecto del cese de la vigencia de una norma y se produce cuando entra en vigor, es decir, se aprueba y se publica una norma nueva que tiene que cumplir tres requisitos. Este primero que acabamos de mencionar tiene que ser una norma posterior en el tiempo. En segundo lugar, tiene que ser una norma cuyo contenido sea incompatible con el de la norma que resulta derogada, bien porque sustituya todo el contenido de la norma derogada por un contenido nuevo, bien porque expresamente lo excluya del ordenamiento jurídico, bien porque lo modifique. Es decir, que en algún sentido la norma nueva que se aprueba y se publica transforma el contenido de la norma que resulta derogada. Y el tercer requisito: la norma nueva que se aprueba y entra en vigor tiene que ser del mismo rango o de rango superior al de la norma derogada. Esta es una exigencia que deriva del principio de jerarquía a través del cual se articula el ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la razón de ser del instituto de la derogación? Bueno, la razón de ser es muy sencilla. Una norma es la expresión de la voluntad de un órgano y la derogación responde a la idea de que cuando ese órgano decide modificar su opinión sobre un asunto, modificar la regulación que ha dado a una determinada materia, entonces aprueba una nueva norma que modifica la expresión de voluntad que hizo con la norma que resulta derogada. Pensemos, por ejemplo, en la ley hipotecaria que aprueba el legislador en un determinado momento. Pasado el tiempo, el legislador, por las circunstancias que sean, decide cambiar su opinión, la opinión sobre esa materia, decide modificar la regulación que ha hecho de la misma y aprueba una nueva ley hipotecaria que entra en vigor y deroga a la anterior porque su contenido es diferente, porque la regulación que hace de esa materia es diferente a la que se hacía en la primera ley hipotecaria. En este sentido, hay que tener en cuenta que el órgano competente para derogar una norma vigente es el autor de la propia norma derogada, pero también puede ser el autor, el órgano competente para aprobar normas de rango superior. Recordemos el requisito al que hemos hecho referencia de que la norma que deroga, la norma posterior en el tiempo, sea del mismo rango o de rango superior, de acuerdo con el principio de jerarquía. Eso quiere decir que el órgano que tiene atribuida la capacidad para modificar normas que existen en el ordenamiento jurídico, para derogarlas, será bien el propio autor de esa norma, como en el caso que hemos puesto de la ley hipotecaria. El legislador aprueba la ley hipotecaria y un tiempo después aprueba una nueva ley hipotecaria que deroga la anterior, o otro órgano que tiene competencia para aprobar normas de rango superior, ¿no? Existen diferentes tipos de derogación. La derogación
puede ser derogación expresa o implícita. La derogación es expresa cuando en la nueva norma que se aprueba, al final del articulado aparece una disposición que recibe el nombre de disposición derogatoria y en ella se indica de manera clara y expresa cuáles son las normas anteriores que quedan derogadas por esta nueva norma. La derogación expresa, desde luego, es la que resulta más clarificadora y la que mejor responde al principio de la seguridad jurídica, pero no siempre, o sea, no hay obligación de que sea siempre así. La derogación puede ser implícita. Una norma se aprueba, se publica sin disposición derogatoria, sin indicación de qué normas anteriores quedan derogadas, pero si su contenido resulta contrario al de cualquier norma que exista ya en el ordenamiento jurídico, esas normas anteriores quedan derogadas por esta nueva norma. En segundo lugar, la derogación también puede ser total o parcial, dependiendo de si la norma nueva que se aprueba y entra en vigor resulta contraria en todo su contenido a la norma que queda derogada, o si la incompatibilidad de contenido se produce solo en relación a un artículo, a una parte, a una sección. Finalmente, hay que hacer una indicación sobre los efectos de la derogación. La derogación supone el cese de la vigencia de la norma, de manera que, en principio, supone únicamente que a partir de la derogación, la norma derogada ya no es obligatoria, no tiene que ser cumplida, ya no está vigente, ya no está en vigor. Y significa también que durante el tiempo en el que estuvo vigente produjo efectos y que esos efectos se mantienen. Puede darse el caso de que por las razones que se consideren la derogación pueda tener ciertos efectos retroactivos, pero en ese caso sí debe indicarse y expresarse qué tipo de efectos retroactivos tiene la derogación.